En el curso de Física para la Ingeniería vamos a hablar acerca de los diferentes conceptos relacionados a la elasticidad. Los materiales tienen varias propiedades y una de ellas es la elasticidad. La elasticidad estudia la propiedad que es la oposición a deformarse bajo la acción de fuerzas externas, como por ejemplo veamos acá este resorte. Como podemos ver, acá no hay ningún peso o fuerza aplicado a este resorte y por lo tanto marca que tiene una fuerza o peso aplicado a este resorte igual a 0, ya que no hay fuerza aplicada a este resorte en este momento. Pero imaginémonos que le colocamos un peso. Este peso va a originar una fuerza que va a originar que este material de este resorte se deforme, como podemos ver acá. Y si le quitamos el peso, nuevamente este resorte va a volver a su estado original. Es importante mencionar que normalmente dentro de muchos estudios se asume que los cuerpos son indeformables. En otras palabras, no se toma en cuenta las deformaciones que sufren estos cuerpos ante diferentes fuerzas o esfuerzos. Sin embargo, esto no es cierto, aunque se justifica cuando los efectos de las deformaciones carecen de importancia. En otras palabras, no es relevante estos esfuerzos para algunos casos. Pero hay otros materiales en los cuales sí cobra relevancia la importancia del estudio de la elasticidad. Y para poder ver apropiadamente la técnica del diseño de cualquier material, se debe ver el comportamiento de los mismos bajo la acción de diversos esfuerzos. Como por ejemplo acá podemos ver esta viga y que se encuentra sosteniendo alguna fuerza o algún peso, y debido a fuerzas del viento, sísmicos o X cosas, podemos ver cómo se comporta este material de acuerdo a los diferentes casos. El comportamiento mecánico de un material es el reflejo de la relación entre su respuesta o deformación ante una fuerza o carga aplicada. Vamos a ver todo esto a más detalle. Si a un cuerpo lo estiras y no regresa a su estado inicial, se dice que ese cuerpo es inelástico. Y si regresa a su estado inicial u original, se dice que es un cuerpo elástico. En esta ocasión estudiaremos principalmente 3 tipos de elasticidad. Y estas son: esfuerzo y deformación por tensión o compresión, esfuerzo y deformación por presión y esfuerzo y deformación por corte. En primer lugar, estudiaremos al esfuerzo y deformación por tensión o compresión. Esto se da básicamente para materiales sólidos. Por ejemplo, acá tenemos este material que puede ser un alambre, y si le aplicamos una fuerza a cada extremo saliendo del material, le podemos llamar a esa fuerza de tensión. Y gracias a esta fuerza de tensión podemos alargar a este material desde su estado original. Es decir, lo podemos deformar alargándolo. Y una vez que dejamos de aplicar esta fuerza de tensión, el material debería de volver a su estado original. Veamos este otro material. Si es que le aplicamos una fuerza que se encuentra comprimiéndolo, a esta fuerza le llamaríamos fuerza por compresión. Esta fuerza por compresión lo que debe originar es que este material se deforme reduciendo su longitud original. Y lógicamente que si es que este material es lo suficientemente elástico, al dejar de aplicar esta fuerza de compresión, este material debería de recobrar su longitud original. Ahora vamos a ver esfuerzo y deformación por presión. Algunas personas le llaman esfuerzo y deformación de volumen. Esto se va a dar tanto para materiales sólidos como para líquidos y como para gases. ¿Qué esfuerzo y deformación se estudia acá? Se estudia básicamente la reducción original de un objeto en su volumen. Por ejemplo, si es que este cubículo lo aventamos al mar, lógicamente que una vez que vaya alcanzando las diferentes profundidades, va a empezar a sufrir diferentes fuerzas en todos los lados de forma perpendicular, así como lo podemos ver. Y debido a esas fuerzas va a generarse una reducción de su volumen. En este caso, lo que se estudia básicamente es la deformación o el decrecimiento de su volumen debido a las diferentes fuerzas, como en el ejemplo explicado. Ahora veamos el esfuerzo y deformación por corte. Esto se da básicamente para materiales. Por ejemplo, acá tenemos este pedazo de material que puede ser, qué sé yo, un acero, un fierro o lo que fuese, que está en forma cuadrada, y se le aplica una fuerza en este sentido, una fuerza tangencial, como pueden ver. Entonces, si es que este era el cuadrado original, debido a esta fuerza tangencial se va a ver un desplazamiento o una variación de X. O también podemos ver un ángulo, ¿no? Entonces lo que acá podemos hacer es estudiar justamente esto, ¿no? Estos desplazamientos, ya sea de forma lineal como esta variación de X o de forma angular, que originan esta fuerza de corte también llamada fuerza de cizalladura. De acuerdo a lo explicado, veamos los diferentes tipos de esfuerzos y sus clasificaciones.
el tipo de esfuerzos serían esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Y veamos su clasificación. Acá tendríamos originados por la fuerza de tensión, por la fuerza de compresión, por la fuerza de presión y por la fuerza de corte, también llamada fuerza de cizalladura. Veamos matemáticamente cómo representamos a los diferentes esfuerzos. Estos están originados debido a estas diferentes fuerzas: tensión, compresión, presión y cizalladura. Y por ejemplo acá tenemos un material y se le está aplicando una fuerza normal, que en este caso sería la fuerza de tensión que está saliendo. Acá tiene un área, como pueden ver, este cuadradito pequeño tiene un área que es sobre la cual se está aplicando esta fuerza normal. Por lo tanto, este esfuerzo normal sería igual a esta fuerza normal dividido entre esta área mencionada. En este caso, en esta fuerza de compresión, como podemos ver, tenemos esta fuerza normal que está ingresando y está de forma perpendicular a esta área, a esta pequeña área, ¿no? Y este esfuerzo estaría dado por esta división, la fuerza normal entre esa área. Veamos en este otro caso, que sería para el caso de volúmenes. Como podemos ver, aquí hay fuerzas normales perpendiculares a las diferentes áreas. Este esfuerzo, también llamado presión, estaría dado por esta división, esta fuerza normal dividido entre esta área, ¿no? O en este caso frontal también, esta fuerza normal dividido entre esta área, o en el caso de esta fuerza que va hacia abajo, a esta área que se encuentra en la parte de abajo también, ¿no? Sería esta fuerza normal dividido entre esta área. Veamos el caso de la cizalladura. Acá tenemos una fuerza tangencial que nos origina un desplazamiento, una variación de X, ¿no? Y un ángulo de inclinación, este ángulo. Como pueden ver acá, en este caso se calcularía de esta forma. Sería esta fuerza tangencial dividida entre esta área. Por lo tanto, podemos decir que el esfuerzo sería fuerza dividido entre área. Y acá vamos a colocar las diferentes ecuaciones que ya acabamos de ver. Las diferentes unidades que pueden tomar el esfuerzo serían newton sobre metro cuadrado, o kilogramo fuerza sobre metro cuadrado, o libras fuerza sobre pie al cuadrado. En este caso, si es que estamos hablando en las unidades inglesas, ¿no? Fuerza normal la podemos expresar en newton, el área también lo podemos expresar en metros cuadrados. Normalmente se expresa en newton sobre metro cuadrado, que en este caso sería igual a pascales, ¿no? Es decir, esfuerzo igual, por ejemplo, 5 newton sobre metros cuadrados es lo mismo que decir igual a 5 pascales. Ahora vamos a ver la deformación unitaria. Para eso vamos a analizar este cuerpo alargado que tiene un área cuadrada, como pueden ver acá. Tiene una longitud original llamada L sub 0. Imagínense de que a este cuerpo le aplicamos una fuerza normal en este sentido. Imaginémonos que este cuerpo que tiene una longitud original L sub 0 se encuentra empotrado en el techo y debido a esta fuerza normal tiene esta variación de longitud. Y esta variación de longitud vendría a ser la deformación o alargamiento debido a esta fuerza normal. Si se dan cuenta, después de aplicar esta fuerza normal tendría una longitud final. Por lo tanto, podríamos decir que la longitud final sería igual a esta longitud inicial más esta deformación o alargamiento variación de L. En otras palabras, la variación de L sería igual a la longitud final menos la longitud inicial. La deformación unitaria vendría a ser esta variación de L o deformación, o también llamada alargamiento, dividida entre la longitud inicial, y también se expresa mediante esta simbología a la deformación unitaria. Como pueden ver, si es que la variación de L tiene unidades de centímetro, la longitud inicial también debería de tener las mismas unidades de centímetro, o si es que la variación de L tiene unidades de milímetro, la longitud inicial de la misma forma, unidades de milímetro, o si es que tuviera de pulgadas, la longitud inicial también debería de tener unidades de pulgadas. En otras palabras, podemos decir de que la deformación unitaria es un número sin unidades, es adimensional. Ahora vamos a esquematizar las diferentes deformaciones unitarias originadas por las diferentes fuerzas que estamos estudiando. Por ejemplo, en el caso de la tensión, acá podemos ver este material que se le está aplicando una fuerza normal de esta forma. Entonces la deformación unitaria la podríamos representar de esta forma. Sería la variación de L, en otras palabras, la longitud alargada de este material dividida entre su longitud inicial. De la misma forma para el caso de las fuerzas cuando se aplican estas fuerzas de compresión. En este caso sería la deformación unitaria igual a la variación de L dividido entre su longitud inicial. En otras palabras, esta variación de L vendría a ser la longitud comprimida de este material dividido entre la longitud original.
Para este otro caso, vendría a ser analizando el volumen. En otras palabras, sería la variación de volumen dividido entre el volumen inicial. Si se dan cuenta, estas fuerzas van a originar de que el volumen inicial se reduzca. Por lo tanto, esta variación de volumen sería el volumen inicial menos el volumen final, dividido entre el volumen inicial. En el caso de la cizalladura, estaría dada por esta ecuación. Si se dan cuenta, sería esta variación de x dividido entre la longitud original, que también lo podemos representar como la tangente de este ángulo, ya que la tangente es el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. En otras palabras, el opuesto a este ángulo sería esta variación de x dividido entre este otro cateto, que sería la longitud. Por lo tanto, la deformación unitaria la podríamos representar con esta fórmula o ecuación, y colocando la ecuación de la deformación unitaria para cada tipo de esfuerzo de acuerdo a su clasificación, tendríamos todo esto, de acuerdo a lo ya explicado. Ahora vamos a estudiar el módulo de la elasticidad. La propiedad del material a oponerse al cambio de la longitud debido a una fuerza externa se estudia mediante justamente este llamado módulo de la elasticidad. ¿Y cómo calculamos el módulo de la elasticidad? Esto se calcula mediante esta ecuación o esta fórmula. Básicamente es la variación del esfuerzo dividido entre la variación de la deformación unitaria. Para el caso de la tensión y de la compresión, esta ecuación básicamente se llamaría módulo de Young. Posteriormente vamos a ver cómo sería con respecto a las otras fuerzas. Para poder entender un poquito mejor, vamos a explicar un pequeño ejemplo cómo esto se puede calcular en laboratorio. Imaginémonos que acá tenemos un alambre y este alambre tiene un diámetro. Este diámetro sería de 0.5 milímetros. Tiene esta longitud L sub 0, que sería una longitud original, y estamos asumiendo de que tiene una longitud igual a 1 metro. Imagínense de que se le aplica una fuerza normal en este sentido, perpendicular a esta área circular, y esta fuerza normal va a originar un alargamiento de este alambre, y a ese alargamiento le vamos a llamar variación de L. Imagínense de que al finalizar este alambre hay un pequeño ganchito, y sobre ese ganchito le vamos a colocar diferentes masas, y esas diferentes masas van a originar una diferente variación de L, es decir, unas diferentes deformaciones. A medida que tenga más masa, lógicamente la variación de L debería de ser superior, mayor el alargamiento. Imagínense de que le colocamos 200 gramos de masa y eso nos origina 1.75 centímetros de variación de L, es decir, de alargamiento de este alambre con respecto a su longitud original. Imagínense de que le colocamos 400 gramos al finalizar este alambre en este ganchito y eso nos origina desde el inicio un alargamiento total de 2.75 centímetros y así sucesivamente hasta llegar a 1000 gramos, que en este caso nos estaría originando alrededor de 5.10 centímetros, es decir, esta variación de L o este alargamiento adicional a este L sub 0 sería de 5.10 centímetros. De acuerdo a esta ecuación, necesitamos calcular deformación unitaria y variación de esfuerzo. En este caso, empecemos con la deformación unitaria. Sabemos que la deformación unitaria sería variación de L entre L sub 0. Acá tenemos variación de L en unidades de centímetro. Por lo tanto, para poder calcular la deformación unitaria necesitamos uniformizar unidades. Si es que esto está en centímetros, este L sub 0 también tiene que estar en centímetros. Por lo tanto, L sub 0 sería igual a 100 centímetros. Un metro es igual a 100 centímetros. De tal forma que la deformación unitaria para una masa de 200 gramos que me origina una variación de L de 1.75 centímetros, su deformación unitaria sería 0.0175. Lógicamente que es adimensional. Lo que estamos haciendo es dividir variación de L entre L sub 0. En este caso, variación de L es 1.75 dividido entre L sub 0, es decir, entre 100 centímetros. Y de la misma forma para cada una de estas deformaciones. En este caso sería variación de L, que sería 5.10 centímetros dividido entre 100 centímetros. Es decir, la deformación unitaria sería 0.0510. Esto se está haciendo a nivel de laboratorio. Estamos simulando un experimento en un laboratorio para poder determinar el módulo de elasticidad de un material cualquiera. Si se dan cuenta, el módulo de elasticidad es variación de esfuerzo entre variación de deformación unitaria. Estamos calculando las diferentes variaciones unitarias. Ahora necesitamos calcular los diferentes esfuerzos
para cada una de estas deformaciones unitarias, y de esa forma vamos a ver cómo calculamos la variación de esfuerzo y la variación de deformación unitaria. Para poder calcular el esfuerzo, sabemos que esfuerzo es fuerza dividido entre área. Acá tenemos este diámetro que es de 0.5 milímetros, por lo tanto podemos calcular esta área transversal, y eso lo calculamos mediante esta ecuación. Sabemos que el área es pi diámetro al cuadrado dividido entre 4. Por lo tanto, el área sería pi, este diámetro transformándolo a metros sería 0.0005 metros. Todo esto elevado al cuadrado y todo esto dividido entre 4. Finalmente, el área sería igual a 1.96 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Ya tenemos el área para calcular el esfuerzo. Ahora solamente nos faltarían las diferentes fuerzas para cada una de estas diferentes deformaciones. Para poder calcular las diferentes fuerzas, lo primero que vamos a hacer es vamos a transformar esta masa a kilogramos. Entonces serían 200 gramos, transformándolo a kilogramos sería 0.2, estos 1000 gramos, transformándolo a kilogramos sería 1 kilo, es decir, cada una de estas masas las dividimos entre 1000. Y ahora sí, para calcular la fuerza a cada una de estas masas tendríamos que multiplicarlo por la gravedad. De esa forma calcularíamos la fuerza, que en este caso sería el peso en newtons. 0.2 por 9.81 es 1.962 newton. 0.4 por la gravedad, es decir, por 9.81 sería igual a este valor. Y de la misma forma cada una de estas masas. Entonces ya tenemos el peso o la fuerza aplicada al finalizar este alambre y tenemos el área. Lo único que tenemos que hacer es dividir fuerza entre área. En este caso sería peso entre área para calcular cada uno de estos esfuerzos. 1.962 dividido entre esta área tendríamos este valor numérico, 0.999 por 10 a la 7 newton sobre metro cuadrado. En este caso serían pascales. Newton sobre metro cuadrado es lo mismo que decir pascales. Y de la misma forma para este caso, 3.924 dividido entre esta área tendríamos este valor. Y de la misma forma para cada uno de estos diferentes casos. Para poder calcular este módulo de elasticidad tenemos que graficar todos estos valores de esta deformación unitaria de este material que se han dado debido a todos estos esfuerzos. Y de esta forma tendríamos este gráfico. Cada uno de estos puntos que ustedes ven acá, cada uno de estos 5 puntos representarían la intersección entre la deformación unitaria que se encuentra en este caso en el eje X con el esfuerzo que se encuentra en el eje Y. Como por ejemplo pueden ver esta deformación unitaria de 0.0175 que representaría a este punto. Si se dan cuenta, se encuentra ligeramente debajo de este 0.02. Este punto en el eje X representaría a la deformación unitaria de 0.0175 y al esfuerzo de 0.999 por 10 a la 7. Si ustedes se dan cuenta y sacan matemáticamente, este valor sería básicamente este valor. Y de la misma forma que para cada uno de estos puntos. Analicemos este último punto. Su deformación unitaria, de acuerdo a esta data, sería de 0.0510 y es justamente lo que tenemos acá. Tiene un valor ligeramente más alto de 0.05, es decir, sería 0.051 y en el eje Y tendría este valor, que representaría a este esfuerzo. Una vez que tengamos todos estos puntos graficados después de haber realizado este experimento, se traza una línea promedio como se ha hecho en este caso. Y se ve para esta línea promedio la variación del esfuerzo y la variación de la deformación unitaria, como lo estamos viendo justamente acá. En este caso, cogemos una longitud. De acuerdo a esta recta, que representa al promedio de todos estos puntos, cogemos esta longitud vertical, que básicamente sería la variación del esfuerzo, y básicamente representaría a este punto menos este punto de acá abajo. Si se dan cuenta, este punto de acá arriba representaría aproximadamente 45 millones de newton sobre metro cuadrado y este punto de abajo, si es que lo interceptamos acá, representa alrededor de 10 millones de newton sobre metro cuadrado y nos da un valor aproximado, esta variación de esfuerzo, de 35 millones de newton sobre metro cuadrado. De la misma forma hacemos acá. Esto sería la variación de la deformación unitaria. Y para eso básicamente estamos restando este valor hasta donde llega menos este valor. Y tenemos aproximadamente este 0.05, si se dan cuenta,
esta recta llegaría hasta 0.05 y restaríamos menos este valor, que es aproximadamente 0.018. Y eso nos da que la variación de la deformación unitaria es igual a 0.032, como podemos verlo acá gráficamente. Finalmente, el módulo de la elasticidad hemos visto que sería igual a esta correlación, variación del esfuerzo dividido entre la variación de la deformación unitaria. Lo único que hacemos es reemplazar todos estos valores que hemos obtenido. Sería en este caso 35 millones dividido entre 0.032 y nos daría que el módulo de elasticidad sería igual a 1.09 por 10 a la 9 pascales o también newton sobre metro cuadrado. Si se dan cuenta, este módulo de elasticidad representa a la pendiente de esta recta. Vamos a explicar a más detalle lo ya explicado. Por ejemplo, acá tenemos en el eje X la deformación unitaria y en el eje Y el esfuerzo. Básicamente estamos haciendo una réplica del experimento que se ha hecho, donde a diferentes esfuerzos tenemos diferentes deformaciones unitarias, como pueden ver acá. A este se le llama el límite de proporcionalidad, es decir, si es que llegamos hasta este esfuerzo, vamos a tener esta deformación unitaria, pero luego de que dejamos de aplicarle ese esfuerzo, el material va a volver a su estado original. En otras palabras, no habría deformación unitaria permanente una vez de que se retire ese esfuerzo. Y también en esta región, como podemos ver, todos los puntos de formación unitaria esfuerzo van a caer en una misma línea recta, es decir, van a ser proporcionales. Si es que continuamos con los diferentes esfuerzos, entonces el material se va a comportar de esta forma, ya no va a tener una proporcionalidad y va a llegar un momento donde va a ocurrir el punto de ruptura. En otras palabras, el material, debido a tanto esfuerzo, se va a llegar a quebrar. Este punto sería el límite de elasticidad. Como pueden ver, ya no hay una proporcionalidad como en esta región, pero aún así el material puede volver a su estado original. Pero ¿cómo determinamos este límite de elasticidad? Eso se hace en laboratorio a prueba-error. En otras palabras, aplicamos diferentes esfuerzos y vemos cómo este material empieza a volver a su estado original. En este límite de elasticidad, el material llega a deformarse ligeramente. En otras palabras, el material ya no volvería exactamente a su estado original, ya que tendría una deformación unitaria permanente de 0.002. En otras palabras, se hacen pruebas error con diferentes materiales y para un esfuerzo determinado, miren, tiene una deformación unitaria de 0.001. No, aún no hemos llegado al límite de elasticidad. Seguimos aplicando un mayor esfuerzo hasta poder determinar cuando se deja de aplicar ese esfuerzo, el material vuelve a su estado original, pero ya con una deformación unitaria permanente de 0.02. Una vez determinado ese punto, se puede decir de que este sería el límite de elasticidad para ese material estudiado. Podemos ver en esta zona donde sí hay una proporcionalidad lineal, acá podemos tener una pendiente, como ya lo hemos explicado. Esta pendiente, en este caso, sería E, lo cual para las tensiones o compresiones sería el módulo de Young, determinado básicamente por esta ecuación ya explicada. Mientras mayor sea el módulo de elasticidad de un material, más rígido será este material. En otras palabras, mientras este módulo de elasticidad sea mayor, entonces podemos decir de que el material es más rígido. En otras palabras, hace falta una mayor fuerza para poder tener la misma deformación unitaria. Haciendo un pequeño resumen de todo lo explicado, acá tendríamos el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Dentro del esfuerzo normal tenemos esta clasificación por tensión, por compresión, por presión y por cizalladura. Y acá tendríamos las ecuaciones con las cuales podríamos determinar o calcular el esfuerzo y las deformaciones unitarias para cada uno de estos casos. Y de la misma forma, las diferentes ecuaciones con las cuales podríamos calcular el módulo de elasticidad. En este caso, en este video, hemos visto la forma de cómo poder calcular a medida de ecuación o de laboratorio el módulo de Young, es decir, mediante la tensión o mediante la compresión. Pero también se pueden calcular el módulo de compresibilidad, que sería para el esfuerzo normal para la presión, y el módulo de rigidez, que sería para el esfuerzo cortante, mediante esta ecuación. Todo esto lo podemos también representar mediante este pequeño esquema, que básicamente sería lo mismo. Que Dios los bendiga.